Qué bueno. So, las 12 características del pecado. Esta es la parte 3 y esta es una serie de 12 capítulos que vamos a estar llevando a cabo durante este año con el fin de examinar los efectos desastrosos del pecado en el hombre y la mujer. Y les recuerdo, hermanos, que todos estos mensajes y los mensajes de nuestro hermano Marcelo de la Llave, también los mensajes del hermano Eric Polanco, están en nuestro canal de YouTube, el Templo Bíblico 126. Siéntase libre de participar y escuchar los mensajes, rumiar los mensajes, especialmente si quieren estudiar un poco. Pueden también ir allá y escuchar los mensajes, volver a tomar notas, etcétera. O si se lo perdieron también, faltaron un servicio. Eso es una muy, muy buena forma de no faltar a los servicios. Así que vamos entonces a recordar que estos mensajes toman muchos personajes bíblicos como ejemplos. Tenemos la vida de Sansón, Judas, Iscariote, Abraham, Ramsey, el segundo que viene siendo el rey de Egipto durante el tiempo de Moisés, Jeroboam, David, entre otros. Y vamos a estar tomando ejemplos bíblicos de cómo cómo el pecado verdaderamente influenció las acciones de estos individuos hasta tal punto que le hizo caer en pecados absurdos. Y hemos estado estudiando la primera parte, que fue la primera característica del pecado, que es que el pecado es irracional. Tú no puedes en ninguna manera definir el pecado, ni tampoco puedes saber de dónde viene, no puedes verdaderamente agarrarlo con las manos y decir, bueno, yo puedo controlarlo, porque el pecado es irracional. El pecado te hace hacer cosas que tú nunca jamás pensaste que ibas a hacer. Si tú pensaste que tú nunca ibas a caer en robo, que tú nunca ibas a robar, que tú no le ibas a poner en la mano un lapicero, el día menos esperado, cuando tú te descuides, vas a robar. Cuando tú piensas que tú nunca harías tal cosa, un pensamiento inicuo, quizás una acción pecaminosa, tanto sexual como de otro tipo de cosas, que tú nunca lo vas a hacer, créeme que el pecado te lleva a lugares donde tú no quieres estar, porque es irracional, te convierte en un animal. Tú te conviertes como una bestia que solamente deseas el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros por naturaleza. Y nosotros leímos en 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, el ejemplo de Amnón y su hermana Tamar. Oigan, hermanos, y Amnón la deseó tanto en su pecaminosidad que no importó que eran hermanos de sangre, y fue y la violó. Y ustedes saben lo que pasó, que después de que la violó, la odió con más odio que con el amor que originalmente la tenía. Así que el pecado, hermanos, es irracional y hablamos de cómo podemos evitar el pecado en nuestras vidas. La segunda característica fue que el pecado se justifica en la mente del pecador. El que está en pecado nunca piensa que está mal, él siempre piensa que está bien, que las cosas están marchando bien, que todos están contra mía, y se justifica. Siempre hay una justificación como, bueno, yo hice tal cosa, pero fue porque tal persona hizo tal cosa. Y siempre se le busca una forma de cómo hacer el pecado menos grave. Pero la verdad es que tú pagarás el pecado independientemente de tu razonamiento. Primera Samuel 9:1 nos da el ejemplo del rey Saúl, que siempre justificaba todas sus acciones. Él decía, bueno, yo lo hice para la gloria de Jehová, yo guardé estas ovejas que Dios me mandó a matar y todos estos animales, pero yo lo guardé para el sacrificio de Jehová. Y óiganse una cosa, hermanos, si ustedes se recuerdan en las escrituras, en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, él justificaba sus acciones y decía que él lo hacía creyendo que hacía justicia y sacrificio a Dios cuando mataba a los cristianos y los perseguía. E incluso cuando mató a Esteban, si no me equivoco, ¿verdad? Él pensó que le estaba haciendo gloria a Dios y sin embargo no era así hasta que Dios lo apió de un caballo y le dijo, no, tú estás demasiado alto en tu cabeza, apéate de esa montadura y lo tumbó y le quitó hasta la vista un poco. Así que, hermanos, verdaderamente el pecado se justifica. Tenemos que tener cuidado cuando estamos justificando nuestra pecaminosidad y estar atentos a cuando nosotros estamos haciendo eso en nuestros corazones, porque el pecado es sumamente mentiroso. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos queremos esconder detrás de la justificación. En el día de hoy vamos a hablar de la tercera característica, que es que el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Repito, el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Nadie que cometa pecado será inmune a las consecuencias del pecado, aún después de llegar al arrepentimiento. Y eso es algo, hermano, que tenemos que analizar, porque el pecado verdaderamente es costoso. Y
aunque parece ser que cuando uno llega a los pies de Cristo, las cosas, ¿verdad?, en nuestra mente deben de cambiar todas, y en sí es cierto, pero eso no significa que las consecuencias de tu pecado no van a continuar molestándote o afectando tu vida. Es más, hay algunos pecados, hermanos, que nos marcan para el resto de nuestras vidas. Tenemos que saber primeramente que Dios perdona al que reconoce su pecado. O sea, es un perdón total. Dios no perdona como nosotros los hombres. Dios perdona totalmente. Él el pecado lo tira al fondo del mar y no se acuerda más de él, porque la sangre de Cristo es eficaz, hermanos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso no es un simple tinte arriba del pecado. Eso es un lavado completo. Y Proverbio 28:13 nos declara que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios está atento a la persona que reconoce su pecado. Y créanme, hermanos, que es sumamente hermoso cuando Dios perdona el pecado de nosotros. ¿Quién de ustedes, hermanos, puede decir que Dios no le ha perdonado de pecado? Ustedes saben cuando nos metemos en problemas con el Señor y cuando entramos en lo que es la arrogancia y el egocentrismo. Cuando pensamos que no pecamos, cuando pensamos que nosotros no tenemos problema, que todos los demás tienen problema menos yo. Y hermanos, eso es muy, muy peligroso. Tenemos que reconocer nuestro pecado para que entonces alcancemos misericordia. Entonces sabemos que Dios perdona al que reconoce su pecado. Es más, tenemos que saber también que Dios ama al que humildemente se arrepiente. Él encuentra como un aprecio especial para la persona que se arrepiente. Y eso me acuerda a este ejemplo bíblico en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, donde dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ustedes pueden ver, hermanos, en este ejemplo, de que Dios aprecia a la persona que humildemente reconoce su pecado y entiende en qué ha fallado, y cuando pide perdón a Dios o a su prójimo, lo dice detalladamente. Si alguien ha pecado contra usted, usted ha escuchado esta forma de pedir perdón: te pido perdón por si acaso te ofendí. Eso no es una forma de pedir perdón, porque tú no estás especificando cuál fue el pecado. Estás diciendo si acaso te ofendí, sabiendo tú que has ofendido a tu hermano. Tenemos verdaderamente que pedir perdón genuinamente, reconociendo esto. Y hermanos, en nuestra vida familiar hemos visto la maravilla de lo que es el perdón. Yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, y muchas veces nos podemos ofender el uno al otro. Pero tenemos una costumbre que Dios ha establecido en esta casa de que nos pedimos perdón genuinamente, detalladamente y abiertamente. Ariel, perdóname, quizás te hablé feo aquí. No, te hablé feo aquí. Te voy a explicar por qué. Porque yo me expresé de esta manera porque yo sentí tal y tal cosa. Entonces Ariel dice: perdóname a mí porque hice tal cosa, y lo declaramos claramente, hermano, y eso fortalece nuestra unión de una manera, hermano, tal que es liberante. La persona que mantiene el pecado oculto y que no se arrepiente tiene una carga muy pesada y duele, y eso molesta. ¿Por qué? Porque aunque se justifica y lo mantiene y no lo confiesa, tiene que verdaderamente andar con la mirada de Dios enfurecida con tu persona. Y entonces dice la palabra de Dios en Primera de Juan que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aún la comunión entre hermanos es afectada cuando una persona no se arrepiente. Y tercero, hermanos, esto es importante saberlo, de que es cierto que puede ser perdonado, pero aún siendo perdonado, los pecados tienen consecuencias que persisten. Y esto es muy interesante, hermanos, porque hay personas que creen que al conocer a Cristo ya todas las cosas se van a resolver, pero en verdad no siempre es así. Miren, por ejemplo, si tú tomaste la decisión de andar en tu automóvil
a una velocidad exagerada y te chocas y haces daño a una persona que está en ese automóvil, quizás se le destruye la pierna o quizás a una persona herida, Dios te perdona tu pecado si tú pides perdón y reconoces tu pecado, pero el accidente todavía ocurrió y tú vas a tener que pagar las consecuencias que vienen por ese pecado, ¿verdad? O si tú, por ejemplo, en tu ansiedad compras algo que tú no puedes comprar fuera de la voluntad de Dios y te metes en unos problemas de deudas increíbles, Dios no te va a pagar la deuda del cielo. Eso no viene así. Tú vas a tener que pagar las consecuencias de tu pecado y de tus decisiones pecaminosas. ¿O qué tal una persona que se casa fuera de la voluntad de Dios, que no es una persona creyente, creyendo quizás que él o ella se iba a convertir después, y después tienes que lidiar con una persona que no es compatible con Cristo, ni contigo, ni con tu ministerio, y esa persona te hace la vida una zozobra, tú tienes que llevarle esa carga, y esa carga te va a molestar quizás muchas veces hasta por el resto de tu vida. Te afecta cualquier tipo de relación en el futuro porque ya tú no puedes. Y es bien difícil, hermanos. Por eso es que el matrimonio es tan delicado y no es algo tan ligero que la gente no puede tomar a la ligera, verdaderamente. Porque si haces un error, vas a tener que llevar ese error. Eso no es tan sencillo como un divorcio, ¿verdad? Las escrituras no apoyan el divorcio, aún, solamente en algunos casos muy extremos, y aún en esos casos el Señor recomienda que se queden solos. Es bien, bien difícil. O ¿qué tal una joven? Los jóvenes son los que más caen en estos ganchos de pecados que tienen castigos y consecuencias permanentes. Digamos una joven que enamorada de un joven que quizás no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, duermen juntos quizás en lo que es la fornicación y entonces ella tiene un hijo, pero ahora el muchacho no quiere responder a sus responsabilidades. Entonces ahora tiene ella que cargar el bebé más al mismo tiempo, cargar con sus responsabilidades personales, buscarse un apartamento, etcétera, etcétera. Es bien, bien difícil, en particular para la mujer. Yo lo digo porque yo pensando con Ariel los otros días conversando, vimos lo costoso que es verdaderamente tener un hijo. Y gracias a Dios, obviamente los seguros cubren esas cosas, pero hay personas que no tienen buenos seguros y tienen que pagar todo eso cash. Y yo me pongo a pensar, wow, imagínate qué es lo que pasa con estas mujeres que tienen estos hijos y no tienen un padre que pueda cuidar de ellos, ni tampoco tienen un buen seguro médico o algo así. Tienen que cubrir esas responsabilidades. Y qué duro es ser madre sin un compañero o ser un padre sin una compañera. Qué difícil es tener un ministerio sin alguien que te apoye en tu casa. Hermanos, verdaderamente las consecuencias del pecado son muy, muy drásticas. Y no solamente en estas cosas, podemos pensar en tantas cosas más donde las consecuencias del pecado pueden traer problemas para toda la vida, hermanos. Y aunque Dios lo perdona definitivamente, no obstante, las consecuencias están ahí. Ahora bien, Dios no te abandona cuando sufre las consecuencias. Tú no estás solo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque eso va a suceder, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y eso es una pregunta retórica. Es no. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Y Él te ama y quiere ayudarte durante tu tribulación. Pero así como Él le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora bien, vamos a usar en el día de hoy el ejemplo bíblico del rey David, un hombre que las escrituras mencionaba como un hombre conforme al corazón de Dios. Obviamente no es que él tenía el corazón de Dios, sino que él estaba actuando conforme a la voluntad de Dios de una manera que Dios se agradó verdaderamente de David, lo vio muy, muy bien. Y David cayó en un gancho tan grande que le costó más de lo que él podía imaginar, porque el pecado tiene consecuencias permanentes y graves. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, voy a leerlo de una manera brincada, pero dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Recuerden, hermanos, que el pecado es irracional. David tenía todas las mujeres que él podía tener, aunque Dios nunca aprobaba ese tipo de actitud. Los reyes de esos tiempos tenían concubinas y cualquier mujer que él podía haber pedido, podía haberla tenido como una concubina. Sabemos lo que una concubina, el pecado, la Biblia no oculta pecado ni de nadie y la Biblia declara que eso era una práctica común entre los reyes de antes. Pero él quería esa. Y eso es algo que me llama mucho la atención, que él se obstinó en esa mujer. No, esta es la que yo quiero. Él la manda a buscar. En el versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Recuerden, hermanos, que muy difícil una mujer podía decirle que no a un rey, y especialmente si era una orden. Y los reyes tenían por costumbre hacer muchas cosas. Por eso es que Dios no quería que el pueblo israelita o los hebreos en ese tiempo quisieran rey. Pero cuando ellos pidieron rey, insistieron en rey, ustedes saben que Dios le dio a Saúl y Dios le dijo, las hijas suyas van a ser de su rey. O sea, él les advirtió que ese pecado le iba a costar a ellos la libertad que ellos estaban disfrutando. Y así fue. Y David pidió a esta muchacha y esa es la que él quería y la trajo. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero el pecado no viene solo, hermano, porque viene con consecuencias. Concibió la mujer y envió a saberlo a David diciendo, estoy encinta. Y ahora es que las cosas se ponen graves. Ustedes se recuerdan, hermano, que habíamos hablado la última vez que el pecado es una escalera que va directamente hacia abajo. Y, hermanos, el pecado de él fue adulterio y fornicación a la vez. Pero entonces entró a lo que es el homicidio. O sea, tú cuando vas a una persona entrando en pecado, llega a hacer cosas que al principio le parecían ligeras y después va a otra cosa que se va poniendo más peor y más peor y más peor, hasta el fin del cabo, donde esa persona piensa que el pecado que está haciendo ligero, él puede hacer más. Y es duro, hermano, sinceramente, porque el pecado es cegador, te ciega los sentidos, y eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero David viene y trata de esconder su pecado de muchas maneras, ¿verdad? Y sabemos que el pecado irracional lo hace cometer este grave pecado, y nosotros vamos a ver cómo él trata de resolver esto, cómo él trata de buscar la forma de arreglar la situación. Aquí es que nosotros caemos mucho en este pecado, cuando creemos que podemos resolverlo nosotros, ¿verdad? No, yo no voy a hablar con mi anciano, yo no voy a hablar con los que están ministrando en la obra para que me ayuden, yo no voy a hablar con mis hermanos para que oren por mí, yo quiero resolverlo esto porque yo puedo hacerlo solo. Hermanos, tú no puedes con el pecado tú solo, por eso es que Dios estableció la congregación de los hermanos, ¿verdad? Y él dice claramente en su palabra que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, porque la idea es que nos juntemos para exhortarnos los unos a los otros. Pero cuando una persona está isolada o isolated, no sé cómo se dice eso en español, pero separada del grupo, es presa fácil para Satanás. Primera de Corintios 10:12 nos dice a cada uno de nosotros una advertencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ustedes saben, hermanos, por qué es tan duro la responsabilidad de un pastor. Es porque los hermanos creen que el pastor no puede pecar, o que un anciano no puede caer en una falta, o somos como perfecto y una imagen de perfección, pero en verdad no es así. Cuando nos ponen en ese pedestal y caemos en un gancho, qué sé yo, cometemos una infracción, hermano, no nos tomen como que es la gran cosa verdaderamente. Somos pecadores al igual que todos los demás. Somos igual que todos los demás. Dios nos dio una responsabilidad que incluso es peor que ser un hermano común. Yo preferiría, muchas veces el hermano Carlos me decía eso hace mucho tiempo, yo prefiero estar en tu posición como diácono, cuando yo te trabajo como diácono, que yo como anciano, porque es que si tú haces algo no hay problema, pero si yo como anciano lo hago, tengo problemas serios, y verdaderamente es cierto. No hay nadie que no puede caer en pecado, hermanos, independientemente del nivel que tenga, porque el que piensa estar firme tiene que chequear de que no caiga. Sigue la historia en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, que venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías.
Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ustedes saben, hermanos, todas las cosas que trató David de hacer para ocultar ese pecado. Trató de que Urías durmiera con la muchacha y no quiso, porque Urías era un hombre justo. Trató de que Urías se retirara de la batalla y cogiera unas vacaciones. No funcionó. Y al fin del cabo llegó a resolver el asunto con un plan de homicidio donde él parecería como que fuera libre de eso, que él no fue que lo mató directamente, pero que muera indirectamente. Y Urías murió en la batalla y Joab mandó un mensajero a David. Y este mensajero le dijo a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías. Y qué grave, hermanos, porque Urías era un hombre que, de acuerdo a lo que dice la escritura, no era un hombre injusto, era un hombre justo, era un hombre recto y un soldado fiel a su rey. Y David permite esto para que él sea muerto y no le sea obstáculo con lo que él deseaba. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Qué lindo, qué historia, qué maravilloso final. No fue así. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Qué duro. El pecado, hermanos, no puede permanecer oculto por mucho tiempo. El pecado que estamos cometiendo, hermanos, algún día se va a descubrir. Porque tú y yo no podemos ocultar el pecado. El pecado es como una mancha que te sale en la cara. Y cada vez que alguien te mira en la cara, se te nota. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y Dios le dio a entender a David esto, que su pecado oculto no iba a permanecer así. Viene Natán a David, que es el profeta de su tiempo, y viniendo a él le dijo una historia. Se la voy a contar brevemente. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Cuando David oye la historia, se pone bravo porque él se justifica en su mente, él cree que él es justo. Y dice entonces que se encendió la ira de David y dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y qué le dice Natán a él? Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú que peleas por la justicia, tú porque que declaras la voz de Dios, eres el mismo que ha cometido esta tal infracción. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. No podemos predicarle a otros, no podemos aconsejar a otros si nosotros estamos en el mismo rol, ¿verdad? ¿Y qué pasa con David? Que él estaba en este rol pensando de que nada se iba a descubrir, que esto iba a permanecer en secreto. Es más, si Natán no le dice nada, quizás no dice nada y se queda callado y sigue yendo al templo a adorar a Dios y todo normal. Pero Dios no quería que eso permaneciera desapercibido. ¿Y qué dice Dios? Le da un mandato, le da un castigo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Lo repito, por lo cual ahora no se apartará jamás, nunca, de tu casa la espada. Bueno, hermanos, las consecuencias llegan tarde o temprano y son duraderas, porque en 2 Samuel 12:12 dice que lo que él hizo en secreto, Dios lo hará esto en delante de todo Israel y a pleno sol. Dios se lo castigará en pleno sol ante todos. Y así mismo fue. Les voy a enseñar cuáles fueron las consecuencias del pecado de David. Y fue muy, muy costoso verdaderamente. Primero, David perdió su primer bebé con Betsabé.
aunque él le rogó a Dios, él ayunó, y ustedes lo leen, y ese hombre se puso a ayunar, no comió de nada, estaba en el suelo diciendo, Señor, ten misericordia, y el bebé no tenía la culpa, y Dios dijo, no, 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 te voy a sacar el primer hijo primero. David perdió su primer bebé con Betsabé. Después de ahí hubo combate continuo entre sus hijos, no hubo paz entre sus hijos. Tamar, la hija de David, fue violada por su propio hermano Amnón, porque ellos salieron con esa pecaminosidad y esa acción morbosa, verdaderamente. Y qué duro es cuando tú sabes que un hijo tuyo viola a una hija tuya. Eso es indescriptible. Número 4, Absalón viene y mata a Amnón, creyendo que eso también era justo. Pero entonces Absalón también persigue a David y le trae tormento hasta que este mismo fue muerto por Joab. O sea, muerte intrafamiliar. Muerte intrafamiliar. Y Salomón después mató a su hermano Adonías, el cual trató de usurpar el reino. Así que quedó solamente Salomón y un par de hijos más. Eso se hizo un desastre. David murió con dolor en el Seol, hermanos. Ustedes lo leen, que él sufrió, tanto así que él escribió los libros de los Salmos y le dice, lávame con hisopo, ¿verdad? Mi pecado fue tan grave que solamente tú puedes lavarlo. Eso es lo que está diciendo. Léanse el libro de los Salmos para que ustedes vean que después del pecado de David, David se hizo un poeta y empezó a escribir y todo era acerca del arrepentimiento y de que Dios tuviese misericordia de David. El pecado siempre es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Vas a perder lo que tienes, vas a perder la bendición, vas a perder sueño, vas a perder toda relación, vas a perder amistades, vas a perder todo, porque el pecado es caro, muy, muy costoso. Vas a perder oportunidades, vas a perder tu capacidad como persona, porque el pecado es muy, muy costoso, muy molestoso. Y yo digo esto, que el pecado es como una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito te dicen, compra lo que tú quieras, no te preocupes que tú lo pagas después, pero en verdad, la tarjeta de crédito hay que usarla como una culebra. No sé si ustedes usan culebra en su casa, pero el que tenga una culebra en su casa sabe lo de eso, pero no tiene mucha utilidad, pero hay veces que, ¿verdad? Que una tarjeta de crédito hay que usarla nada más por la cuestión del crédito, porque hay algunas casas que nada más se compran con eso, que tu crédito tiene que estar alto, etcétera. Ok, pero son una culebra. Y el pecado es como una tarjeta de crédito, siempre pagas más de lo que creías por más largo de lo que piensas. ¿Qué podemos hacer, hermanos, finalizando? Bueno, hermano, estamos en el lío. ¿Qué podemos hacer? Hermano, he pecado y mis consecuencias son muy graves. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero tienes que confesar tu pecado. Si no está confesado todavía, el problema todavía persiste. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el verso continuo que vamos a seguir usando, porque verdaderamente la verdad, cuando se habla de confesar su pecado, es sumamente necesario y solamente así la misericordia de Dios te alcanzará. Segundo, debes dejar de confiar en tu razonamiento. No creas que tú puedes esconder el pecado con tierra, porque el pecado es como un gato muerto en tu casa. Tú lo puedes esconder abajo de una alfombra y va a ver, ¿verdad? Tú no puedes tratar de resolverlo como tú piensas, tienes que resolverlo como Dios te ordena. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu prudencia no es buena, no es razonable. Y número 3, no te obstines en el pecado ni en tu propia solución. No seas obstinado, no creas, bueno, yo lo voy a resolver. No, que nadie me diga nada, yo no necesito ayuda. No seas obstinado, confiésalo, arrepiéntete, apártate y vamos a trabajar en eso, porque 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. No te obstines en tu pecado, apártate de ello. Y solamente así, hermanos, aunque las consecuencias van a venir, de eso no podemos verdaderamente evitarlo, pero con todo y todo, podemos hallar la misericordia de Dios a través del perdón. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Esperamos que la próxima vez sigamos hablando acerca de las características del pecado. Todas estas son cosas que hemos estado analizando acerca del pecado y necesitamos analizar como iglesia para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros y podamos aconsejarnos bien los unos a los otros y evitar consecuencias que pueden ser muy, muy duraderas. Así que le doy al hermano Carlos el resto del tiempo y que el Señor les bendiga.